2007, la decisión fue actualizarlo, pero con los mismos índices que se aplicaban para actualizar las jubilaciones. ¿Y esto por qué? Porque calculábamos una jubilación especial, por ejemplo, la de un docente, y le dábamos, como dice la ley, el 82% del último cargo en consecuencia de la última remuneración. Pero después se le aplicaba ese beneficio los aumentos que se le habían dado a todos los jubilados. Con lo cual ocurría que un docente jubilado cobraba más que cuando estaba en actividad. De alguna manera esta discusión había que arreglarla. La definición la dio la propia ANSES y lo que hizo fue a los regímenes especiales no se le aplica ninguna actualización en el cálculo porque precisamente es un porcentaje que va del 80 o al 85%, saben que solo hay 5 regímenes especiales en el país, ¿no? Del último salario. Ahora bien, para el resto de las jubilaciones, las que devienen de tareas comunes o del régimen general, el tema está en eso. 2 años últimos se aplica el índice fijado por la ley, 26.425. Pero para los años anteriores se sigue aplicando como índice el incremento que tuvieron las jubilaciones. Esto hace, nuevamente, que cuando comparamos el salario del último año con el promedio de los últimos 10, pues hay una baja importante. Y esta baja importante hace que cuando le apliquemos el 45%, de nuevo la prestación tenga una distancia importante cuando el salario es alto respecto al último salario. Por eso decía, cuando el salario es bajo, que de hecho hay remuneraciones muy bajas también, la prestación mínima compensa y la tasa de sustitución uno puede decir que ronda entre el 60 y el 80%. Cuando las remuneraciones son muy altas, este sistema de cálculo de promedio con una actualización que mezcla índices de actualización vinculados al aumento de prestaciones jubilatorias por un lado y por el otro el índice creado por la ley hace 2 años genera este tipo de problemas. El jubilado, observando esta diferencia, lo que hace es generar una discusión, primero administrativa, en donde dice hay una irrazonable desproporción entre mi salario y la jubilación. Pero esto no es de ahora, esto nace en el año 1979, cuando, no el 72, el 89% de las prestaciones estaban en la mínima, ¿no? Recuerdo yo en esa época que no ejercía la función pública, sino que era abogado, un gerente amigo del Citibank que se presentó en mi estudio y me decía, mire, cobro exactamente lo mismo que cobra el señor que me sirvió el café durante los últimos 20 años. ¿No? Corregir esta distorsión del régimen previsional es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Precisamente, como dije, la ley 26.425 genera esto de que el índice que se aplica para la movilidad del haber mínimo, del haber máximo, de la remuneración máxima imponible y de la remuneración mínima, porque es una ley que armonizó todas las estadísticas o todos los números que se aplican en el régimen previsional, pues ese índice va a ser aplicado a las remuneraciones a medida que la ley vaya cumpliendo años. Y a medida que la ley vaya cumpliendo años, la prestación estará más vinculada con el último salario y obviamente el reclamo posterior al administrativo, que es el judicial, descenderá. No puedo dejar de reconocer que hay quienes dicen ¿por qué existe un superávit en el sistema si en realidad lo que existe es una deuda con el jubilado, ¿no? Que debería cobrar un 20, un 30 o un 40% más de lo que está cobrando? Pues se hizo lo que se pudo. En el año 2003 la Argentina estaba cuestionada en la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos, por violar los derechos de los jubilados. La mayor violación precisamente se encontraba en el proceso judicial, primera instancia, segunda instancia y corte. Esto llevaba un promedio de 12 a 14 años de reclamo judicial para obtener la prestación. Vuelvo a repetir, esto nace en el año 79, se acrecienta en los años 80, tiene su pico en el año 89 cuando se conocen los índices de actualización de salario que nos aplicaban, cuando deja de declararse la inconstitucionalidad del artículo 53 y 55 de la ley que veíamos hoy. Dice, los jueces federales de la Cámara
Seguridad Social, en sus primeras sentencias, analizaban estos dos artículos, que son los que la ley 18037 determina la prestación y luego la movilidad. ¿Y cómo se producía este índice? Que era el índice nivel general de remuneraciones. Pues lo que se hacía era una encuesta sobre 2 millones de trabajadores y del resultado de esa encuesta, la variación de los salarios era la que se aplicaba, producido un incremento superior al 10% y transcurridos 60 días a la jubilación. El mismo índice se utilizaba para el cálculo de la prestación, salvo que la prestación no se otorgara en diciembre o en enero de cada año, sino que fueran los meses sucesivos, para lo cual existía otro índice, que era el índice de corrección, ¿no?, que precisamente fijaba la diferencia entre diciembre y febrero, marzo, abril o mayo. Pues los jueces declaraban este artículo inconstitucional, porque no se sabía qué era lo que había ocurrido. En el año 89 el Ministerio de Trabajo publica los índices que no se habían utilizado correctamente. ¿Por qué no se habían utilizado correctamente? Porque el incremento promedio de este índice, por ejemplo, daba un 18%, pero el secretario de Seguridad Social se cruzaba al Ministerio de Economía y el ministro de Economía en aquella época, un señor que fumaba en pipa, le decía el 18 no se puede pagar, hay que pagar el 10. ¿No? Pero la mínima, con el 10 quedaba muy baja, entonces a la mínima se le da un 14. Esto es lo que fue generando el achicamiento, más jubilados se le daba el mínimo. Cuando llegamos a la década del 90, nos encontramos con que el mínimo se congela en 150 pesos y se mantiene así hasta el año 2001, y se le da un adicional de 50 pesos y llega a 200. De ahí la política que lo que hizo fue, primero, mejorar el haber mínimo. De nuevo achicó el spread de diferencia entre el mínimo y el máximo, y luego generar un sistema de movilidad más razonable, en el sentido de que no sea el Poder Ejecutivo de turno el que diga este mes voy a dar un incremento de jubilaciones de tanto o de cuánto. Hay una ley que objetivamente en marzo y septiembre determina cuál es el aumento que hay que darle a los jubilados, en función de una fórmula que se podrá criticar o no, se podrá aceptar. Yo personalmente he hecho críticas a la fórmula en cuanto a la complejidad, pero en cuanto a los resultados es indiscutible que muestra la variación de los salarios de los trabajadores que aportan al régimen. Y esto es lo que sin duda hay que trasladarle al jubilado. A su pregunta, y para sintetizar, tenemos un problema en el cálculo del haber que se irá solucionando paulatinamente como se han ido solucionando los vicios que el sistema viene teniendo no de ahora, sino de hace muchos años. Muchas gracias. Tengo una pregunta por aquí y otra por aquí. Ya cerramos las preguntas. Bueno, soy Jorge Amado de ASAP, para Walter Arrigui. He sabido que hoy el sector público se está financiando, digamos, el Tesoro Nacional está financiando intrasector público, es decir, las fuentes de financiamiento están a partir del 2001, digamos, con la declaración del foro, se nos cerraron las fuentes de financiamiento externas e internas en el mercado de capitales y hoy el Tesoro se financia con intrasector público. O sea, tomando préstamos de corto plazo dentro de la administración y básicamente a partir del fondo del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es creciente el endeudamiento con este fondo, que yo no voy a entrar a cuestionar si es legítimo o no el haber pasado estos fondos que pertenecían a los empleados, que pasó al Tesoro Nacional, sin entrar a cuestionar esta medida. Digamos que todos estos problemas de financiamiento que se están armando, estos juicios, iban a tener una solución en el futuro, porque las reglas del juego eran totalmente distintas y para el Estado era un pasivo contingente que se iba achicando a medida que pasaban los años con el sistema de la FJP. Eso, pues no voy a entrar a cuestionar si se hicieron bien o no
las cosas. La cuestión es que estos fondos, que es el ahorro de todo un sector importante de la población, pasaron a manos del Estado. Muy bien. Hoy sirve de financiamiento para el sector público, reitero. En algún pasaje, perdón, y una sola mención. Y todos estos juicios y miles de juicios que hacía referencia Eduardo, hablan también de una deuda contingente muy grande, porque estos juicios, algún momento se tienen que terminar, son alrededor de 400.000 juicios que tienen que tener una solución. Y la pregunta al final es esta: en algún momento usted dijo que si se dejara de recaudar todos los aportes, la ANSES está en condiciones de pagar 4 veces, 2 años. Eso contempla, digamos, esa capacidad de pago, contempla a su vez, fíjense cómo está atado, contempla a su vez que el Tesoro Nacional pague los títulos que tiene emitidos ahí. Contempla a su vez que o sea que con esos fondos Estamos hablando de lo líquido. A ver, le voy a empezar a contestar porque lo suyo es una pregunta. Usted dice, no quiero, es acordar a una amiga mía que decía, mira, no te quiero decir que vos sos un maldito. Ya me lo dijo. Usted dice, yo no le quiero decir que se han robado o se han llevado del Estado los fondos. Yo le quiero aclarar, no, permítame, yo le quiero aclarar porque este es para mí el tema fundamental. Es lo que me enorgullece de haber pertenecido al gobierno nacional o haber podido participar en la administración pública. Lo dije parcialmente, pero lo vuelvo a reiterar. Los afiliados al régimen de capitalización, como consecuencia de una política muy determinada, de una ideología muy determinada, aportaron muy poco a su propio fondo. ¿Por qué? Porque en realidad empezaron con el 11, pero rápidamente esto se redujo, caballo mediante, ¿no? Vuelta de caballo al 5%. Es decir, que la reducción al 5 no era solo para los afiliados a capitalización, sino que también era para los afiliados a reparto. Pero al afiliado a reparto duró un solo mes. Al mes siguiente volvieron al 11 y además tuvieron que pagar la diferencia del 6% que habían comido el mes anterior. ¿Por qué? Porque si no, no se podían pagar las jubilaciones. A la afirmación de el dinero de los trabajadores que aportaron, que se llevó la ANSES, a ver, ese dinero tiene una cifra. Podemos discutir si eran 70.000 millones, 80.000 millones, 90.000 millones o 100.000 millones, ¿verdad? De los cuales, como usted bien dice, prácticamente la mitad no era dinero, era deuda, más o menos. 100.000 millones de pesos es lo que erogó la ANSES en un solo año, concretamente el año 2009, ¿no? O sea que lo acumulado desde la creación del régimen en el año 94 hasta su finiquito en el año 2009 es solo el pago de un mes de prestaciones de la ANSES. Esto para darles a ustedes una imagen de números. No se acumuló absolutamente nada y esto tiene un fundamento. El fundamento, la razón, es el costo de las comisiones de la AFJP, que en un determinado momento hacían que lo que me retiraban a mí de mi salario de 1.000, aporte de 11%, esto eran 110 pesos, en mi cuenta entraban 50. Recuerdo una vez hace muchos años, ¿no? Porque siempre he estado en contra de esto de el ahorro individual para la vejez, ¿verdad? Pues estamos hablando de seguridad social, no es seguridad individual, es seguridad social, con lo cual hacemos entre todos. Fíjense, un sabio argentino que trabajó mucho tiempo en la ONU decía cualquier régimen de financiamiento es bueno, capitalización individual, colectiva, tarifado, reparto asistido, esos son todos buenos. Todos son excelentes, hasta que aparece la figura de la muerte o la invalidez. Acá se complica, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para pagar? Fíjense que en la invalidez, y estoy citando al último de los superintendentes, a quien le tengo un enorme respeto, que trabajaba muy bien, cuando la debacle se venía en la rentabilidad de la FJP, que tuvieron rentabilidades negativas durante los 14 meses, y entonces las prestaciones de los que eran beneficiarios cada vez eran menores. Fíjese, alguien que cobraba 900 pesos, en 7 meses de 900 pasó a cobrar 400. ¿Qué régimen de seguridad social es el que en vez de aumentar la prestación, lo disminuye? ¿No? A ver, ¿por qué digo todo esto? Porque la verdad, el sistema de capitalización individual obligatorio para toda una sociedad es un desastre y está demostrado. De 17 países que lo tenían en América Latina quedan 16. De los 36 que lo tenían en Europa Occidental,